a nuestro siguiente tema, que son las soluciones químicas. Y pues la importancia de anteriormente estar hablando del agua justamente es por esto, ¿no? Porque ella es el solvente universal y la gran mayoría de soluciones químicas en general pues se hacen utilizando el agua como solvente. Entonces nuestro título es Soluciones químicas. Permítanme un segundo, paso aquí al título, Solución química. ¿Sí? Ese es el título del día de hoy. Y vamos a definir entonces qué es una solución. Entonces, cuando en química utilizamos el término solución, estamos haciendo referencia a una mezcla de sustancias puras. Recordemos que las sustancias puras son elementos y compuestos, ¿cierto? Entonces, en una solución tenemos elementos y compuestos que vamos a unir y de hecho también podemos tener algunas soluciones que se forman con mezclas, pero es un poquito más difícil que estas sustancias se puedan llamar soluciones. Por lo general vamos a tener un par de sustancias que pueden ser elementos o compuestos y las denominamos solvente y soluto. Ahorita ya vamos a hablar un poquito más detalladamente acerca de lo que es solvente y lo que es soluto. Ok, señor Vargas. Eh, ¿Qué es importante en una solución? Que debe ser una mezcla perfectamente homogénea. Perfectamente homogénea quiere decir esto que no podemos distinguir las sustancias que están conformando la mezcla. No podemos distinguirlas. Ojo que a veces cuando hablamos de mezclas homogéneas tendemos a utilizar el concepto o decir que no se pueden ver sus componentes. Y sí, definitivamente los componentes sí se pueden ver. De lo contrario, pues la falla sería nuestra, de nuestro sistema visual, ¿cierto? Porque para no poder ver una solución, realmente es eso. Lo que no podemos hacer es distinguir los componentes de esa solución. Eso es lo que no es posible en una mezcla totalmente homogénea. No podemos distinguir sus componentes, pero no solamente a simple vista, sino tampoco los podemos distinguir utilizando un microscopio, utilizando algún dispositivo que nos permitiera mirar un poco hacia las moléculas de la sustancia. No podríamos distinguir dónde están ubicados cada uno de sus componentes, ¿sí? Eso es lo que nos dice con respecto a las mezclas homogéneas. No podemos distinguir sus componentes. Eh, de esa manera, pues uno de los componentes de la solución va a ser el solvente y el otro o los otros, porque podemos tener varios solutos también dentro de una solución. Entonces, otros componentes van a ser los solutos. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, las mezclas heterogéneas, que no son soluciones, pues son aquellas entonces donde nosotros sí podemos distinguir a simple vista cuáles son los componentes con sus características, con sus propiedades, ¿cierto? Eso sí lo podemos ver en un sistema heterogéneo. Aquí tenemos entonces lo que implica una solución. Tenemos una sustancia A y una sustancia B. En este caso no tienen nombres porque pues no nos interesa en sí decir cuáles sustancias son. Simplemente tenemos la sustancia A, la sustancia B y nos lleva al mezclar una con otra, tener una sustancia C. Y esa sustancia C, como ustedes se pueden dar cuenta acá, es perfectamente homogénea. Es decir, no podemos distinguir la sustancia A de la sustancia B en esa mezcla. Y de igual manera, recordemos que existe un soluto y un solvente.
Entonces, en este caso, en el segundo esquema, lo que vemos es un solvente que se encuentra puro y le agregamos una sustancia a la cual vamos a denominar soluto. Y vamos a tener posteriormente una solución donde, al igual que en este caso de acá, no podemos distinguir dónde está el solvente y dónde están las moléculas del soluto. A eso nos referimos con una solución. Es totalmente homogénea y perfectamente homogénea. Ni a simple vista ni con un microscopio distinguimos las moléculas de sus componentes. ¿Claros hasta ahí? Entonces, por favor, tomamos el apunte y hacemos los dibujitos, por favor. Si hay alguna pregunta, quedo atenta. Vamos a mirar ahora cuáles son las características que tienen las soluciones. En primer lugar, los componentes de las soluciones no se pueden separar por métodos físicos simples. Es decir, no podemos utilizar la decantación, porque de por sí la decantación es para sistemas heterogéneos, la filtración tampoco, la centrifugación, no nos van a permitir separar estos sistemas homogéneos. Obviamente sí se pueden separar, como todas las mezclas, pero no por estos métodos simples. Básicamente, ¿qué se utiliza para separar una solución? La destilación, la cristalización y la cromatografía. ¿Sí? Esos son em, los tres métodos por los cuales separamos sistemas homogéneos, en este caso soluciones. La destilación, la cristalización y la cromatografía. Sobre esos tres sistemas o métodos de separación, estaremos realizando una actividad del día jueves: destilación, cristalización y cromatografía. Bueno, entonces ya ese día, digamos, los explicarán como tal. Otra característica es que los componentes de una solución se denominan, ya lo habíamos mencionado, soluto y solvente. Pero, ¿qué hace que denominemos a una sustancia soluto y a otra solvente? Entonces, el soluto es el componente de la solución que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve, ¿sí? El que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Mientras que el solvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad y es el que disuelve al soluto o a los solutos. Repito, el soluto es el componente que está en menor cantidad y es el que se va a disolver. Y el solvente es el que se va a encontrar en mayor cantidad y por lo tanto es el que disuelve al soluto. Entonces, como para colocar un ejemplo, si yo tengo una solución conformada por sal y agua, ¿quién sería el soluto y quién sería el solvente? La sal sería el soluto. Ok, muy bien, Mariana, la sal sería el soluto, porque es el que vamos a colocar en menor cantidad. Por lo tanto, el agua, que es el que vamos a tener en mayor cantidad, sería nuestro solvente. La sal el soluto y el agua el solvente. Perfecto. Tomamos por favor el apunte de las características de las soluciones. Bueno, chicos, hoy nuestro tiempo era cortico, entonces ya damos por finalizada nuestra clase. Continuamos el día jueves. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga y hasta aquí quedamos por el día de hoy. Chao a todos.